El otro día, a raíz de una noticia de Unai Valverde del Mundo Deportivo que asociaba el nombre de Clement Lenglet a la Real Sociedad Central del Atlético de Madrid, volvió a aparecer el clásico debate de por qué la Real sigue permitiendo al Atlético pagar a plazos, por qué tal, por qué cual, han pagado por Griezmann, ha pagado el Betis por William José, ha pagado el Rubin Kazan por Jonatas. Y vamos con un vídeo curioso, pero que creo que es necesario, que la miniatura lo habéis visto, es Joaquín Aperribay como el cobrador del frac. No es que sean morosos, porque verdaderamente no te están debiendo dinero que te deberían haber pagado ya, pero vamos con la lista de los equipos que deben dinero a la Real. Y no digo yo que deban dinero a la Real, lo dicen las cuentas anuales de la Real, que hay una web, dentro de la web de la Real, un apartado en el que tú, antes de la Junta, te puedes descargar este tipo de informaciones y vais a ver que es normal pagar a plazos, que la Real también lo hace, pero si me preguntas a mí personalmente si al Atlético de Madrid o al Betis les pondrías facilidades, pues por el heredado diría que no. Cabecera, y empezamos con la lista de deudores, eso sí, porque tiene una deuda con la Real, de los clubes del fútbol profesional. Cabecera, empezamos. Vais a ver que hay mucha gente, muchos clubes que pagan a plazos a la Real. Y lógicamente la Real también paga a plazos. Esto no quiere decir que la Real no es que cobre lo de Isaac del Newcastle en 5 plazos y luego la Real pues pague los 20 de Ori Oscarson a tocateja, ¿no? Con lo cual, hombre, pues si tú me vas a pagar 10, 10, 10 y yo pago 50 de golpe, pues lógicamente el balance es completamente negativo y el balance no tiene ningún tipo de sentido y nadie en su sano juicio haría ese tipo de cosas. Pero la Real es un club como todos que siempre, cada año, sabe que va a recibir un dinero. La única excepción que hay aquí, y lo valoraba el otro día con, no me acuerdo, lo hablaba con Sansi, no sé si en un vídeo o lo hablábamos en otra cosa fuera de esto, es que la cláusula de rescisión, que igual lo hablamos en la radio también, la cláusula de rescisión es lo único que se abona de manera íntegra. Además, es una chorrada, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Asier Yarramendi paga la cláusula del Real Madrid por él, no la paga el Real Madrid, la paga Asier Yarramendi, se planta en la sede de la Liga y dice, pum, pago mi libertad para irme al Real Madrid. Cuando Íñigo Martínez la abona para irse al Athletic Bilbao, pues también es Íñigo Martínez va a la sede de la Liga y pum, deposita ese dinero que lógicamente él no tiene, pero se lo da el club que lo va a fichar y compra su libertad. La Real lo hizo con el Girona, la Real le da no sé exactamente técnicamente, yo no soy un banquero para deciros, la Real le da un poder a Portu para pon estos 10 millones de euros, te liberas del Girona y te vienes a la Real. Pero eso es lo único, el resto todo se paga a plazos. ¿Por qué? Os hemos intentado explicar aquí un poco lo que son las amortizaciones. La Real, si se gasta 20 millones de euros en Ori Oscarson, pero le hace un contrato de 6 años, eso implica que esos 20 millones de euros los tienes que dividir en 6 cómodos o incómodos pagos, que no significa que sean 6 plazos, pero sí que tienes que ir amortizando año a año. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que 20 entre 6, bueno, pues tiene una cuantía exacta que la verdad que, bueno, pues 3,33, es como 10 entre 3, 3,33 periodo, pues tienes que hacer 3,35 6 puñados de 3,35. Al año siguiente, si lo vendieras por 18, bueno, pues básicamente has cubierto lo que te falta por amortizar. Yo soy de letras, pero me ha salido, con lo cual creo que se entiende. Si 20 entre 5, pues a 4 millones al año que tienes que amortizar, sin entrar en los salarios, que seguimos sin saber cuánto cobra un futbolista, con lo cual vamos a hablar solo de este tipo de cosas. En el otro lado, vais a ver que hay gente que le debe dinero a la Real desde hace tiempo. Y esto, repito, que está en la web de la Real. Si buscáis Junta de Accionistas de la Real, hay unos documentos que la Real por ley tiene que presentar a los accionistas y siempre hay una auditoría que hace alguien externo a la Real, que la Real contrata pues a ese bufete o a esa empresa fiscal para que le haga un poco la asesoría. Entonces te dice, esto debes, esto no debes, tal, no lo hace la Real porque la Real podría... Legalmente no se pueden maquillar las cuentas, ¿no? Pero creo que se entiende todo. Y en esos documentos aparecen los clubes que deben dinero a la Real. Lógicamente, se lleva... la parte más importante es la deuda del Atlético de Madrid, pero la Real os pone en un documento
podéis ver claramente que durante esta temporada tiene que recibir X dinero de diferentes clubes y la temporada que viene tiene que recibir más dinero. De hecho, la Real tiene como el documento del año pasado o un gráfico del año pasado, tenemos que recibir esto durante todo este año y nos quedaba esto por cobrar, y a partir de ahora pones este verano, pones el siguiente, pones la temporada 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, que creo que la Real tiene un par de columnas puestas, las que no tiene previsto el ingreso de un dinero, pero sí que tienes, por ejemplo, dinero a cobrar del Arsenal y a cobrar del Atlético de Madrid durante años. Gente que le debe dinero a la Real, y aquí he de decir que no sé deciros de tema de plusvalías cómo va, porque parte del fichaje de Alexander Isak por el Liverpool va para la Real, hay una plusvalía ahí, pero Joaquín Apribai, creo en la Junta, no sé si, creo que en la anterior, o no en la Junta, no sé si en la presentación de Yangel Herrera que habló, le preguntaron y dijo, no sé cuánto nos tiene que dar el Newcastle. Entiendo que Joaquín lo sabe, pero igual no tenía el dato en la cabeza en ese momento, pero, o bueno, que tampoco va a entrar en, no se ven tanto dinero, pero el Newcastle tiene que pagar una parte de la plusvalía del traspaso que dejó Isak, que se fue por 70, y tiene que pagar una parte de plusvalía, porque todavía no ha pagado los 70, para empezar, porque vamos a empezar por las urracas. ¿Cuándo se fue Alexander Isak? Verano de 2023, de hecho, Isak jugó un par de partidos con la camiseta de Cazú, marcó un último gol en la neta frente al Barça, dinero que queda por cobrar, 9.876.000 euros y un único plazo pendiente. ¿Por qué? Porque la Real ya ha cobrado este año el penúltimo plazo y durante la temporada siguiente, digo la temporada siguiente porque no sé si es a 1 de julio de este año, que ya sería la temporada siguiente, o a 30 de junio del año que viene tienes que acabar pagando. Entiendo que es lo segundo, pero por no liarnos, meto esto. El Newcastle tiene que pagar todavía casi 10 millones de euros a la Real de los 70 que dio Alexander Isak. Repito que no sé si aquí está metida la parte de la plusvalía, que creo que era un 10% de la plusvalía. Sí, se fue por 70 y ha costado 120, de los 50 la Real se llevaría un 10%, que son 5 millones de euros, que la verdad, por un jugador que no es tuyo, en esto creo que es un acierto tremendo de meter esa cláusula. Por ejemplo, el Getafe, que es el club del que se va a ir Diego Rico este verano, le debe a la Real todavía 482.000 euros que le tiene que abonar durante esta temporada. Diego Rico se va en el verano de puesto 2024 con un asterisco, porque Diego Rico juega la temporada 22-23 con la Real, se va en la 23 en verano cedido al Getafe con obligatoriedad de compra, pero la obligatoriedad de compra no es... Técnicamente es una cesión. Yo sé que estás obligado a, si tiene 2 brazos y 2 piernas, fichártelo, pero no tienes... técnicamente no es futbolista tuyo, ¿no? Que es como pasó también con Porto cuando se fue cedido al Getafe. Bueno, pues quedan 482.000 euros que el Getafe tendrá que abonar ahora que está intentando, entre otras cosas, quitarse de encima a Diego Rico. Modibo la leyenda, Modi the Legend, se fue en junio de 2023. Modi the Legend juega la 20-21 con la Real, la 21-22 después de los Juegos Olímpicos es cedido a un equipo portugués donde está con Paco Ayestarán, después es cedido con opción de compra al Montpellier, el Montpellier lo acaba comprando y se marcha. El Montpellier le debe todavía 49.940 euros a la Real, que ha abonado durante esa temporada por Modi the Legend, a.k.a. campeón de Copa con la Real. El Sporting de Niza le debe a la Real 2,9 millones de euros por el fichaje de Momo Cho, que se fue en enero de 2024 y queda un único pago, con lo cual el Niza la verdad que ha pagado bastante rápido el fichaje de Momo Ali Cho, porque me imagino que la Real pondría facilidades para la salida, pero dirá, yo tengo estos plazos con el Angers, con lo cual cúbremelos, porque Momo se va prácticamente por el mismo dinero por el que viene, con lo cual, bueno, pues cúbremelos, yo tengo esto pactado con el Angers, bueno, pues vamos a tener que me cubras esto, porque si recordáis, ¿por qué ficha la Real a Momo Cho tan pronto? Porque el Angers era un equipo que tenía un problema de tesorería en el que antes del 30 de junio tenía que recibir un dinero. Momo Ali Cho, creo que costó 12 millones, y si hubiera esperado a julio, probablemente el Angers habría podido sacar más dinero, pero el Angers no podía esperar a junio, necesitaba ese dinero concreto antes del 30 de junio, que es el dinero que sacó la Real por él, y es el dinero que más o menos pagó el Niza por el futbolista, que bueno, pues no ha terminado tampoco de explotar, pero esta tesitura es importante, lo de tener necesidad, porque la Real, ¿por qué vende a Isak tan caro? Porque no tiene la necesidad. El Celta ahora mismo tiene que sacar 15-20 millones de euros antes del 30 de junio. ¿Eso qué implica? Pues que vas a tener que hacer una gran venta y que si quieres a Bryce vas a tener que llamar después de ese 30 de junio, ya en el nuevo ejercicio contable. El Arsenal, el señor Arsenal, campeón de la Premier, tiene que pagar todavía 17.900.000 euros en 2 plazos por Martín Zubimendi. ¿Por qué se le hacen plazos a un equipo multimillonario como el Arsenal? Bueno, pues porque el Arsenal
te paga más de la cláusula de Martín Zubimendi. El Arsenal va a abonar 70 millones de euros por Martín Zubimendi cuando la cláusula era 60. ¿Por qué? Bueno, pues 60 tenías que ir a la liga a decir, ¡pum!, aquí tengo los 60. Si me da los 70, bueno, pues si quedan por pagar 18 millones de euros, pues lógicamente 52 ya los ha pagado el Arsenal, pero todavía no ha pagado para que en el ejercicio contable del señor Arsenal tampoco contabilicen los 60 millones de golpe. El Atlético de Madrid, que es el que se lleva la palma, le debe a la Real 19.303 euros en 3 plazos a cobrar. He puesto ahí a Robin más Antoine porque no sé exactamente a qué corresponde. Creo, repito, que corresponde solo a Robin, lo cual implica que han pagado 10-12 millones de euros de Robin, que pues probablemente el Robin ya no esté en el Atlético cuando el Atlético tenga que pagar el último plazo por él, lo cual me parece peligroso. Yo sé que Joaquín Aperibay no tiene que llevar la Real como la llevaría un aficionado, y Joaquín sabe muy bien con Cerezo. Yo no me iría con Cerezo prácticamente a ningún sitio, pero Joaquín Aperibay tiene negocios con él y, bueno, tiene negocios. La Real y el Atlético se llevan bien y entiendo que parte de ser el presidente de la Real es llevarse bien con esa gente, con Florentino, con Laporta, con el del Betis, con toda esa gente que luego te llama y te dice, oye, que te debía 9, ¿me puedes renegociar y te pago 4 y al año siguiente 5? Bueno, pues ese tipo de gente como el Betis y el Atlético de Madrid. Robin se fue prácticamente gratis y el Atlético de Madrid en esto de estar llorando durante la previa de la Copa, es que no competimos en igualdad de condiciones, tenían razón, pero se les olvidaba primero que habían jugado menos partidos que nosotros en Copa y sobre todo que seguían debiendo 20 millones de euros a la Real por Robin Lenormand y no sé si han pagado los 24 millones de euros de la plusvalía de Antoine, que probablemente no sean 24 del todo porque lo siguiente que os pongo es ese traspaso de Antoine Griezmann. Antoine se fue en verano de 2014 por 30 millones de euros que paga el Atlético de Madrid, pero paga a plazos. La Real llega a un acuerdo en el que tú me vas a pagar 30, que es el valor de la cláusula, pero además me vas a dar un 20% de descuento en una jugada que creo que hemos hecho una vez más, y lo hemos hecho un millón de veces, pero lo voy a decir una vez más. Es una maravilla de gestión de Joaquín Aperibay, porque Joaquín Aperibay se juega una bala a el Atlético de Madrid. ¿Quiénes han sido los buenos desde 2010? Bueno, pues Arda Turán se ha ido más caro, Falcao se ha ido más caro, Diego Costa se ha ido más caro, Felipe Luis se ha ido más caro. El Atlético de Madrid vendía todo, absolutamente todo lo que brillaba, el Atlético de Madrid lo vendía al año siguiente, con lo cual a Perry, que ve venir como todos que Griezmann es un tío que va a encajar perfectamente con el Cholo, que va a potenciar su nivel, dices, te cobro 30 ahora, probablemente en cómodos plazos, pero luego un 20% de lo que saques me lo das. El Atlético de Madrid, la verdad que me parece un gol que le mete Joaquín Aperibay, porque es verdad que en una línea temporal normal Antoine no habría durado tanto y por momentos pensamos que no íbamos a cobrar ese dinero, pero cuando el Barça paga los 120 hay 24 millones de euros que son para la Real. ¿Por qué digo que quizás no terminan de ser 24 millones de euros? Porque aquí os lo pongo. ¿Por qué la Real le hace favores al Atlético? Yo creo que no son 24 porque es verdad que pues Moyá viene un poco por ahí. Moyaka yo creo que viene antes de lo de Antoine, ¿no? Pero la Real, ¿por qué tiene buena relación con esta gente, con el Atlético de Madrid y con el Betis? Bueno, pues porque el Atlético de Madrid, por ejemplo, le da la carta de libertad a Moyá en plena temporada para que acabe en la Real. Si no tienes una buena relación, esas cosas no se dan. Moyá viene a cubrir la baja de Jerónimo Rulli, pero con la ficha de Íñigo Martínez. Si recordáis, Íñigo Martínez se va con Nocturnia y Alevosía el 30 de enero de Zubieta y se va al Atleti, y eso le permite a la Real, como se abona la cláusula, tener un mes más para firmar, lo cual la Real está rápida, firma a Héctor Moreno dentro del mercado, pero no te impide tener un mes más para añadir una ficha. Se lesiona Jerónimo Rulli en Salzburgo, tiene que jugar Toño Ramírez un partido en Mestalla que estuvo muy mal y la Real dice, ostras, igual si tiene que jugar Toño un mes tengo problemas. Bueno, pues ficha a Miguel Ángel Moyá, que el Atlético de Madrid no tiene por qué darle la carta de libertad, pero el Atlético de Madrid, por servicios prestados, dice, oye, Moyaka, aquí no estás jugando nada, aquí eres suplente o Black, te ha salido una oportunidad de ser titular 3 o 4 meses en la Real, que además Rulli lo normal era que se fuera, con lo cual era vete a la Real a ser titular, le da la carta de libertad y Moyá se viene para aquí. Lo mismo para Javi Galán, no lo mismo exactamente, pero Javi Galán tenía un pie en el Villarreal cuando la Real ve que ayer Muñoz se rompe el cruzado el 20 de enero de 2024 en Vigo. Y el Atlético de Madrid, pues lo que hace es redirigir a, oye, Javi Galán acaba en la Real. También Javi Galán, lógicamente, prefiere venir a la Real en el momento en el que se le pone a tiro y dice, voy a jugar la Champions, y juega la Champions con la Real. Pero este tipo de cosas son importantes. ¿Por qué la Real hace favores al Atlético de Madrid? Porque todo esto lo devuelven. Por eso digo que los 24 millones de euros de Antoine, creo que íntegros no los va a cobrar la Real nunca, porque probablemente cuando viene Moyá fuera de mercado, pues no lo sabemos, pero 1 millón, 2 millones de euros sí que abonas en cuestión de, oye, tráemelo, hazme, que es un favor que nos estamos haciendo mutuamente, pero eso tiene un coste que
normalmente no se suele explicar. Gente que le debe más dinero a la Real, creo que con esto queda claro por qué hay que hacerle no favores, pero hoy por ti, mañana por mí con el Atlético de Madrid, y creo que Aperribay hace bien en tener esa buena relación porque ha hecho bien las gestiones, pero, por ejemplo, gente que ha pagado este año y que la verdad que es bastante sorprendente. La Real durante este año ha cobrado 125.000 euros del Rijeka por Nai Joara. Nai Joara ya no es jugador del Rijeka, está en Portugal haciéndolo muy bien, por cierto, y hace poco dio una entrevista en un podcast diciendo que Imanol contaba con él hasta que se rompió, tuvo una lesión de abductor en el Santiago Bernabéu, que la verdad es que es verdad que Imanol confiaba un poquito en él. El Málaga ha abonado, no, el Málaga no, perdón, que el Málaga. El Celta abona 250.000 euros por Julen Lobete, que es del millón de euros que te paga el Celta por Julen Lobete, que 1.000.000 de euros por Julen Lobete, cuando luego has regalado a Gorosabel, a Guevara, a Guridi en su día, vas a regalar a Carrica, has regalado a Olasa. Bueno, pues Lobete costó 1.000.000 de euros, te han pagado un cuarto durante esta temporada. 1.000.000 de euros te ha pagado ya el Getafe por Diego Rico también esta temporada, y 509.000 euros te ha pagado el Montpellier por Modibo Sañán. ¿Por qué hago este vídeo? Porque me parece un ejercicio curioso, la verdad, es un ejercicio público, lo podéis ver en las cuentas de la Real, y es un ejercicio gracioso. También hay, la Real tiene puestos qué dinero le debe la FIFA, qué dinero le deben del fondo de ascensos y descensos, explica el dinero que le dio la Liga por el ascenso del Sanse en la 21-22 y cómo lo tiene que devolver. La verdad es que son muchos documentos, yo soy de letras, hacía mucho que no doy clases de economía, con lo cual tampoco me pierdo en leer todo el balance, porque ya entre el movilizado material y esas mierdas ya las dejé atrás hace ya mucho tiempo en segundo de bachiller, pero este gráfico en concreto es muy bonito de ver. El Utrecht, claro, estaba pensando en Montpellier, no, el Utrecht es el que te ficha con a Modibo Sañán y luego acaba en el Montpellier. Bueno, pues el Utrecht te ha pagado este verano por Modibo Sañán. Es que el Rijeka te acaba de pagar por Nai Joara. ¿Y esto que implica? Que el año que viene, cuando lleguen las cuentas, veremos si de verdad el Levante paga algo por Jonandro Lasagasti, porque Mikel Recalde dijo que se iba gratis. El Diario Vasco decía que no, puede llegar hasta el 1.500.000, pero me parece imposible que el Levante pague 1.500.000 por Olasagasti, y creo que es imposible que pague 1.000.000, con lo cual lo vamos a ver en las cuentas, a ver qué nos pone ahí la Real. Le dais like, os suscribís, espero que hayáis entendido un poco las cosas, y que lo de Aperri con Atlético, pues es que les he hecho el trilero con el 20% de Antoine, y luego se entiende, bueno, pues como ¿ya me pagarás por Robin? Sí, ya me pagarás. Yo al Atlético y al Betis no les haría ningún favor. Al Betis ni de coña, porque es rival directo siempre, pero bueno, pues yo quien funciona así, y cuando acierta de 100 veces 99 tampoco no le voy a dar yo clases de economía a Joaquín Aperribay, lógicamente. Pues igual no sé en qué trabaja cada uno, pero podéis meteros en el tema, pero yo no le voy a dar clases de economía a Joaquín Aperribay. Le dais like, os suscribís, nos seguís en redes. Muchas gracias. Agur.